El texto dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando su madre María desposada con José. Antes de que viviesen juntos, se halló que ella estaba ¿en qué? Encinta, por obra del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería denunciarla, es la acción del verbo, resolvió dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No, todo esto, dice el verso 22, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, lean conmigo el verso 23, he aquí, virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1, 23. La frase que yo quería comentarles es esta: el cristianismo no es meramente lo que el hombre hace con su soledad. Hay gente que se ha atrevido a decir que los cristianos vienen solamente por un asunto de una persona que no tenía nada que hacer, inventó a Cristo y toda la historia de la Biblia. Dice, no es ni siquiera lo que Dios hace con su soledad. El cristianismo habla de Dios, pero de Dios descendiendo a la estridente publicidad o historia de la humanidad y sancionando en ella aquello de lo que se puede y se debe hablar. Es para mí importante que como iglesia sepamos que yo había comentado esto, que en los años de 1600 hubo una época en que los ingleses, especialmente este grupo de creyentes conocidos como puritanos, dejaron o sintieron más bien la necesidad de tomar medidas contra una actividad no cristiana que la gente llamaba Navidad. Y esto creo que hoy es muy palpable. Hoy la gente cree celebrar la Navidad, pero ni siquiera entiende lo que es la Navidad. Ellos más bien celebran otras cosas, ¿sí o no? Porque no pueden celebrar lo que no conocen, lo que no entienden. No pueden celebrar el nacimiento de un Salvador porque no conocen la majestad y la persona de ¿quién? De ese Salvador. Entonces, en ese tiempo, cada diciembre, la gente se dejaba llevar por un ambiente de excesos. Hoy sucede ¿qué? Lo mismo. Esta curiosa frase mexicana, el Guadalupe ¿qué? Guadalupe Reyes. Pero muchos inclusive lo comenzaron antes del Guadalupe, ¿sí o no? Ya los festejos, los excesos. La gente se dejaba llevar por ese ambiente porque era lo que todo mundo ¿qué? Hacía, practicaba. Se hacía alarde de una conducta excesiva, cosas que deshonraban el estilo de la vida de los hijos de Dios. Usted dígame, hermanos, en la mayoría de las celebraciones hoy en día que la gente habla acerca de estos festejos, son actitudes o formas o actividades que honran a Dios. ¿Es eso? No. Apenas yo le comentaba que platicaba con unos vecinos respecto al festejo del pasado martes, ¿no? Y le dije, bueno, si este festejo que ustedes hacen el día 12, pues tiene un origen religioso, deberíamos de cuidar la manera en que nos tratamos.
y el respeto que debíamos de tener, ¿no? Pero ustedes terminan un festejo tomando altas horas, haciendo ruido y a veces no permitiendo el acceso a nuestros propios hogares, porque bueno, yo le decía que su casa es un callejón. En ese tiempo, lo que hoy conocemos como, pues llámale cantinas o antros o salones, esas tabernas de ese tiempo, las tabernas se llenaban de multitudes de gente que se alegraba, pero se alegraba por el alcohol que consumían, ¿me explico? No es porque tuvieran una alegría genuina. Su alegría dura el mismo tiempo que dura el alcohol, porque en el momento que el alcohol se acaba su alegría y comienza el dolor de estómago, ¿no? ¿Sí? Entonces se llenaba de gente, de los negocios, hermano. En ese tiempo estaba prohibido abrirlos porque lo que se tenía que hacer era comer y tomar. Los amigos y las familias se juntaban para atiborrarse de platos, y en los medios de comunicación de ese entonces, de 1600, había caricaturas como hoy la hay en los periódicos, ¿no? Eso, lo que hoy le llamamos memes, serían los orígenes de los memes, las caricaturas primarias, ¿no? Esas caricaturas dibujaban una fila de alimentos, de pavos, de todo lo que pueda ocuparse o usted pensar en la comida. ¿Qué tantas cosas no se ponen en las mesas, no? Hay una fila insaciable de alimento que resulta algo totalmente fuera de sentido, exceso, cuando mucha gente alrededor de nosotros no tiene ni qué llevarse a la boca. Entonces se juntaban, las casas se decoraban con plantas y la gente en las calles cantaba, y esto parecía lo más normal. Pero en 1644 particularmente los puritanos ingleses decidieron abolir la Navidad. Eran cristianos protestantes que creían en reglas religiosas estrictas, y el gobierno puritano veía la Navidad como una fiesta pagana, sin ninguna justificación bíblica para ser celebrada, mucho menos el 25 de diciembre. ¿En qué año pasó? En 1644. Y este fue un tiempo donde la gente en Inglaterra, pues en algún momento pasaron cerca de 21 años donde no se celebró en Inglaterra la Navidad. Estuvieron prohibidas todas las actividades navideñas hasta 1660. El 25 de diciembre las tiendas y los mercados estaban obligados a permanecer abiertos el 25 de diciembre, mientras que muchas iglesias tenían que cerrar sus puertas porque la gente tendría que consumir, como hoy parece que le obligan a usted a estar comprando y comprando y comprando. Es una enfermedad el consumismo, ¿sí o no? Y todavía se atreven a decirle, encontró todo lo que buscaba, y yo de repente digo, pues yo no buscaba esto, pero traje más cosas de las que quería, ¿no? Entonces la prohibición no se aceptó fácilmente. Hubo protestas para recuperar la libertad de beber, de divertirse, de cantar. De hecho, también esto sucedió. La ley contra la Navidad no se retiró hasta que Carlos II se hizo rey, y en ese momento Carlos II nuevamente aperturó el festejo de la Navidad. Sí, es correcto. Los puritanos estadounidenses también fueron reacios a la fiesta de la celebración navideña, específicamente en Massachusetts, por las mismas razones que en Inglaterra. No hubo Navidad, no se pudo extender a todo Estados Unidos, pero sí en la región, el estado de Massachusetts, de 1659, un año antes, ¿verdad?, a 1681, se prohibió. Primero se prohibió en Inglaterra y luego en Estados Unidos. Hubo un periodo de 20 años también donde se dejó de celebrar, ¿sí?, la Navidad. Después de la derogación de la ley que prohibía las celebraciones navideñas, muchos puritanos siguieron considerando las festividades de diciembre como una abominación pagana. Ahora, usted sabe la fecha hemos platicado esto, la fecha del nacimiento real del Señor Jesús. Ahí el punto es que hay muchas personas que opinan una cosa, otros otra. No hay un consenso acerca de cuándo el Señor Jesús nació. Algunos teólogos piensan que podría ser en primavera,
Porque los pastores sacan a sus rebaños ¿en qué? Y no en dónde, y no en invierno, porque los pastos están ¿qué? Secos. ¿Sí? Es probable que en diciembre hubieran buscado refugio las ovejas y no andar pastando. Entonces, o podría haber sido en el otoño, si los pastores estaban observando sus rebaños durante la época de apareamiento, que es la época de otoño, para poder separar las ovejas que ya habían sido apareadas del resto, ¿no? Pero en la Biblia, el punto es, en la Biblia tenemos una fecha del nacimiento del Señor Jesús, no la tenemos, ¿no? Ahora, sí, lo que quiero yo reiterar es que está cubierta de rituales paganos desde la época romana. Como tradición pagana, habían existido un periodo festivo a finales de diciembre, específicamente a qué dios, a qué deidad romana, a Júpiter. En las fiestas decembrinas de Roma, o sea, de diciembre, es cuando se hacían las grandes fiestas romanas. Y las fiestas romanas no se destacan por ser fiestas llenas de limitaciones, ¿no? Los romanos hacían fiestones, como diríamos, un fiestón loco, ¿no? Desmedido totalmente, ¿no? En esencia era un festival, en esta época los romanos, festival de la cosecha, se daban regalos, las casas se decoraban con coronas, de ahí vienen las coronas de festejos romanos, ¿sí? Había mucha comida y un consumo excesivo de alcohol. Era fundamental siempre el alcohol para una ¿qué? Para una fiesta. Según el historiador Simón Sebag Montefiore, los primeros cristianos tenían que competir con la diversión que las tradiciones paganas prometían a nivel social. Y hoy, hermanos, nos sucede lo mismo. El cristianismo, los creyentes, tenemos que luchar con toda esta ola de Navidad que realmente está disfrazada, o más bien es un festejo que llama Navidad, pero que todo su deseo va enfocado a ¿qué? Al cuerpo. ¿Sí me explico? A placer y a llenarse de placer el hombre, donde Dios no ocupa el lugar que debiese ocupar. Hoy usted y yo nos enfrentamos a celebrar una Navidad en contra de todo lo que se dice de la Navidad, y tenemos que hacerlo, y tenemos que combatir toda esta basura mediocre y fútil y vana de consumismo y de todo lo que se habla de la Navidad, que no tiene otro sentido sino que el hombre sea lleno de placer, porque es lo que busca. Al final, en ese tiempo, el cristianismo salió victorioso. La guerra por la Navidad en el siglo XVII fue un intento de borrar lo que los puritanos consideraban vestigios de una herencia pagana. Pero, hermanos, hoy, gracias a Dios, la iglesia sigue celebrando el verdadero sentido, el verdadero propósito de la Navidad. Y hoy en las iglesias se sigue predicando que la Navidad es el nacimiento de nuestro ¿qué? Salvador. Y es eso, hermanos. Hoy apenas en celebraciones de trabajo, donde hacen sus comidas anuales, ¿no? O festejos anuales, y la gente habla de la Navidad. Es el mejor momento para que nosotros le digamos: ¿y ustedes saben lo que verdaderamente es la Navidad? Porque de repente uno quizá no empata con todo lo que ellos hacen, y le pueden decir: bueno, ¿que no celebras tú la Navidad? Y yo le digo: sí, claro que la celebro, pero me preocupa o me entristece que mucha gente hoy hace demasiadas cosas celebrando algo que simplemente no conoce, ¿sí? Entonces es importante que hoy miremos a nuestro alrededor y veamos a tanta gente que está cercana a nosotros, que necesita conocer qué es que la Navidad. Estos días nosotros, los cristianos de todo el mundo, debemos de hacer de forma consistente y con fuerza, dar a conocer el nacimiento de Cristo. Usted quizá tenga la oportunidad de este 24 poderse reunir con alguna familia o parte de su familia
Y mientras usted come quizá un rico pollito, ¿no? Un pedacito de carne o algo delicioso, que siempre cae muy bien al estómago, y en medio de todo lo que se hace en Navidad, de las decoraciones y de servir de manera generosa alimento, las festividades probablemente de nuestras casas no deben de perder el significado auténtico de la Navidad. Repito, dice el verso 23, que usted me acompaña, lo lee conmigo. Y aquí que la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, hoy en la mañana lo repetía y hoy lo vuelvo a decir. La Navidad, hermanos, es este deseo de Dios de acercarse al hombre, y Él lo hizo. Él se acercó a nosotros, Él vino a nosotros. Eso es la Navidad. Un Dios humillándose, despojándose de toda su gloria, vino y se hizo hombre para liberarnos. Esta frase nos debe quedar muy claro. Él vino a morir y Él vino a salvar. Esto es la Navidad, hacer presente, que Dios se haga presente. ¿En quién, hermanos? En nosotros, en los nuestros. No necesitamos nosotros de su paz y de nuestro Dios al lado de nosotros. ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? Lo necesitamos. Nuestros padres, nuestros hijos, las personas cercanas, nuestros vecinos. Hoy la gente, efectivamente, el mundo necesita de Dios. Y Él se hizo esto. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces no dejemos pasar esto, hermanos. Quise yo platicar esto, hermanos, porque realmente a mí, cuando yo de repente veo tantas cosas y híjole, los sábados, pues de manera particular, uno trata de salir a algún lado o va a algún centro. ¿Cómo están los centros comerciales? Llenos. Y ver todo lo que la gente consume y hace, y todo lo que planea y lo que tiene. Y de repente veo ver los carros llenos, pero lo veo con mucha tristeza, de alcohol, ¿de qué? De vino. Y las fiestas terminan en eso, hermanos, en borracheras, en donde la gente se pierde. Y usted lo sabe, en época navideña, el índice de suicidios, ¿qué hace? Se incrementa. La gente se siente más sola. La gente necesita de Dios. Señor Dios, sé tú el que se haga presente en Navidad. Tú eres ese Emmanuel, Dios con nosotros. Ayúdanos a acercarnos a ti, Padre, y a responder a ese amor que tú has tenido por bajar, porque tú viniste a nosotros. Te lo pido y te lo ruego, Padre. Tú eres Emmanuel y necesitamos tu presencia en nosotros.